Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Se pueden sentar. Hoy estamos celebrando la memoria de los santos Cosme y Damián. Según la tradición, ejercieron la medicina en Ciro de Augusta, Eufratense, Siria, sanando a muchos con sus servicios gratuitos en el siglo III. Sufrieron el martirio en Quiros en la persecución de Diocleciano a comienzos del siglo IV. Condenados a lapidación, las piedras saltaban contra los perseguidores. Puestos para ser saeteados, las flechas regresaban y herían a muchos. Recurrieron a la espada para la decapitación, honor reservado a los ciudadanos romanos. Así dieron testimonio de Cristo junto con otros hermanos. Hoy el libro de los Proverbios del Eclesiastés nos está hablando de lo que estábamos hablando estos días, ¿cierto? Precisamente cuando uno está refiriendo como el tema el día anterior, así nos ha pasado. Entonces las lecturas van saliendo porque como que estamos conectados o estamos en sintonía, ¿no? Matayotetes, caipanta matayotes, ¿no? Vanidades de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y nos damos cuenta que la vida cristiana aparente es vanidad. Nos damos cuenta que la vida común y corriente de todos los días es vanidad. Miramos que la sociedad de consumo nos lleva a la vanidad. Miramos que el momento presente nos lleva a la vanidad. Miramos que las modas nos llevan a la vanidad. Hasta en esta vida cristiana, en esta vida espiritual, hay vanidad. Por eso tenemos que abajarnos a lo que el Señor ya nos ha indicado, y estos días nos lo recordaban, ¿no? Que quiera el primero que sea el servidor de todos. Porque aquí competimos nosotros muchos y el demonio nos pone a pelear por los dones que unos tienen y los otros tienen también. En la misma iglesia, en la misma comunidad, competimos quién es el jefe, quién es el que manda, quién es el líder, quién es el que tiene la iniciativa, quién es el más inteligente, quién es el que tiene más sabiduría. Todas las cosas nos ponen a tambalear. Y el maligno es experto en burlarse de nosotros en todas las cosas.
Entonces, lo mejor que ha acontecido en este momento presente para nosotros es este retirito espiritual. Yo los he visto a ustedes muy contentos, los he visto a ustedes muy dispuestos y yo personalmente estoy muy contento. ¿Por qué estoy contento? Porque he visto que han hecho la tarea, que han estado haciendo la tarea y yo no sé a qué hora le hicieron, les decía a todos, no sé a qué horas hicieron esos exámenes de conciencia porque no tuvieron tiempo, porque madrugaron y han estado ocupados todo el tiempo. Y ayer llegamos nosotros tarde de sus casas y ya quedaron ustedes por allá recogiendo los regueros y a qué horas hicieron ese examen de conciencia tan bueno, ¿no? Entonces, están en la jugada. Y esa es una buena señal de que quieren ustedes eh, enfrentar las vanidades de este mundo, enfrentar los orgullos de este mundo, enfrentar las falsedades de este mundo, las hipocresías de este mundo. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Estos días recordamos al rico Epulón, que hay veces que nosotros envidiamos a los que se portan mal y les va bien, a los malvados. Y ve a uno bien dedicado a las cosas de Dios, bien fervoroso, con mucha fe, y achilado y sin nada. Y mentiras que tiene lo mejor, pero uno no valora eso. Tiene lo mejor que es a Dios. Tiene lo mejor que es la bienaventuranza. Tiene lo mejor que es el premio que Dios le va a dar, no el que le da el mundo aquí. Y entonces uno se pone a envidiar al rico Epulón. Al rico Epulón que aquí recibió bienes y allá condenación. Pero no quiere uno imitar a Lázaro, que aquí recibió males y allá recibió bienes. Bienes. Entonces, pónganle mucho cuidado a eso. Pónganle mucho cuidado a eso. O pongamos mucho cuidado a eso porque eso nos corresponde a todos, ¿no? Yo no puedo excluirme porque yo tengo que ser el primero. Porque si estoy predicando, tengo que hacer vida también la predicación y el evangelio y la palabra, ¿no? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Ahorita los tiempos se han acortado. Y se han acortado en honor a los elegidos. ¿Ustedes no han visto? Vea, ya. Vine aquí el martes. Ya hoy es jueves. Ya mañana hay que volver a empezar a empacar las maletas. ¿Sí? El tiempo está cortico. Y esos tiempos espirituales, esos tiempos cristianos, esos tiempos de retiro, esos tiempos de encuentro, pasan volando. Pasan volando. 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas, una vigilia. Y el Señor dice eso, ¿no? Que 1000 años son, en la presencia del Señor, son una vigilia de la noche, ¿no? Un día, un ayer que ya pasó. Y entonces, cuando nos vamos identificando con Él, mejor dicho, nos acostamos y al otro día ya nos levantamos rápidamente sin muchos contratiempos. Pero cuando no nos identificamos con Él, nos desvelamos y empezamos a dar vueltas en la cama y a tener dolores de cabeza y a tener cólicos y a tener toda clase de problemas, de dificultades, toda clase de enfrentamientos. Pero cuando estamos con Él, hasta ni se nos enfrentan porque saben que la llevan perdida, porque Dios lleva la delantera y lleva las de ganar. Sopla el sol hacia el sur, o el viento hacia el sur, gira al norte, que gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena.
pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. Todo se acaba en la vida, ¿no? Entonces, tenemos que estar nosotros pendientes de entender, comprender, de discernir lo que sucede. Nosotros que somos espirituales empezamos a sacarle sentido a una hojita que tienen enredado por ahí un gusanito de seda, y Dios nos ama tanto que hasta de seda nos viste. ¿No han visto el vestido de seda como de bonito, no? Pero porque empezamos a preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Miramos una araña que hace una tela y decimos, qué hermosura, y nosotros perdiendo el tiempo. Miramos unas hormigas y unas abejas que se agrupan y decimos, y nosotros divididos. Miramos a un pájaro que hace una casa, saca sus polluelos, y nosotros muchas veces sin casa, sin dónde reclinar la cabeza, y preocupados por todas las cosas, y el Señor ya nos está diciendo que no nos afanemos, qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir, que miren los pájaros, y miren las flores, y miren el pasto, y miren todas esas transformaciones. ¿Han visto ustedes aquí en este lugar esos pastos, ¿no? En medio de estos veranos y toda cosa, y cómo se transforman esos pastos en carne de cordero y en queso campesino y en leche todos los días. Y es el pasto, y es el pasto. Y entonces yo le digo, ¿usted no ha comido pasto? No, responderán ustedes, no nos ha pasado a nosotros como a Nabucodonosor, que comió 7 años pasto como un buey. No, pero nosotros de alguna manera transformado también lo digerimos. Pero lo que quiero llevarlos es a preguntarnos por cada momento, por el sueño, por la levantada, por la reunión, por el alimento, por la respiración. Por ejemplo, cuando se nos ha perdido la respiración, nos preocupamos y ahí sí pensamos en la respiración, ¿cierto? Cuando tenemos una falencia o una dificultad por la enfermedad, ahí sí pensamos en la vesícula, ahí sí pensamos en los intestinos, ahí sí pensamos en el riñón, ahí sí pensamos en el oído, ahí sí pensamos en el olfato, ahí sí pensamos en los ojos. Cuando nos tropezamos, que no podemos ver, ahí sí decimos, me quedé ciego. Cuando sentimos que nos estamos envejeciendo, ahí sí decimos, se nos fue la vida, parece que fue ayer. Lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir, nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Por ahí me contaba alguien que antes de que existiera la rueda, o que hubieran inventado la rueda, aquí pues, o la bicicleta, mejor dicho, las bicicletas que no estaban de moda, ya por allá, en algún lugar determinado, pero eso en muchas partes sucedió la creatividad de los campesinos. Ya con unas ruedas de un tablón así en forma de bicicleta, me decía alguien, mi abuelo tenía, no existían las bicicletas, y él ya tenía como una especie de bicicleta, no se montaba en ella, sino que en ella, así con el manubrio y todo, transportaba, pero no existían las bicicletas. O sea que la imaginación del hombre siempre ha estado funcionando para valérselas, para trabajar, para hacer sus cosas, para hacer más fáciles las cosas.
Nadie se acuerda de los antiguos. Y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Y bueno, recordar a Jesús. Qué bueno recordar la genealogía de Jesús. Qué bueno recordar la genealogía de José. Qué bueno recordar la genealogía de María. Qué bueno leer la genealogía de los diferentes eh, evangelistas, de dos evangelistas, que uno la trae desde Adán y otro la trae desde Abraham, la genealogía de Jesús. ¿Y para qué eso? Para saber que Él es el que ha marcado la diferencia para con nosotros y que nosotros somos importantes también y que nosotros también tenemos nuestros antepasados. Y entonces uno le pone a mirar a cada uno, a su familiar. Y este por qué, si este es hijo del mismo papá y de la misma mamá, y por qué este es arco, y por qué este crespo, y por qué si el papá no es así ni la mamá es así, y por qué morenitos si ellos son monos los dos. Y empiezan a ponerle esos otros perendengues, ¿no? A pensar en infidelidad y todo lo que ustedes quieran. Y mentiras que así era el abuelo, así era la tía, así era el tatarabuelo, así era el trastarabuelo, así era el exabuelo, así era por allá el, el antepasado, el antepasado. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Cuando veo a don Rafael leyendo aquí, yo creo que lo estaba leyendo porque ama su refugio, ¿no? Porque él ha sido su refugio de generación en generación, pero también este es el refugio que recibirá, que albergará a muchas generaciones. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen hijos de Adán, 1000 años en tu presencia es un ayer que pasó una vera nocturna. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Me encanta esa palabra. ¿Por qué me encanta esa palabra? Porque uno dice jocosamente, don Segundo, usted quiere llegar a los 100 años. Y entonces él dice que sí. Y yo jocosamente le puedo decir, para que se rían, ¿no? Entonces empieces a cuidar a los 99. No, ya no hay que decirle eso. Hay que decirle a él y decirnos a cada uno de nosotros, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón prudente, un corazón sensato. Cuando uno empieza a valorar la vida, cuando uno empieza a colocarle la vida propia al servicio del Señor, o decir, Señor, haz de mí lo que quieras, o decirle al Señor, Señor, me pongo en tus manos, o Señor, sigue sosteniendo mi vida, sigue trabajando en mi corazón, como aquel médico neurocirujano que se puso a hablar por allá con un astronauta que eran amigos. El astronauta había subido como 10 veces, como 5 veces a la Luna y una a Marte. Y el neurocirujano, pues en la capillita de la clínica, siempre antes de la operación de un cerebro de una persona, siempre iba y decía, Señor, que mis manos sean tus manos. Señor, que todos los instrumentos quirúrgicos que yo voy a manejar sean movidos por el soplo de tu Santo Espíritu. Y el otro se encontró con el neurocirujano y empezó a decirle, oíste, yo no creo en Dios. Definitivamente yo no creo en Dios porque he subido 5 veces a la Luna y una a Marte y yo no he visto por allá a la Virgen por allá chapaleando, ni a los ángeles por allá revoloteando, ni he visto a la Santísima Trinidad por allá, la Trinidad por allá, el Espíritu Santo encima y
por allá, así como la pintan, ¿no? No, yo no he visto por allá nada. Definitivamente yo no creo en eso. Y entonces respondió el neurocirujano, me parece que eres un hombre necio, un hombre insensato, un hombre ignorante, porque yo también he tenido más de 100 cerebros en mis manos y yo nunca he visto un pensamiento, yo nunca he visto la conciencia de los demás, yo nunca he visto los sueños de los demás, yo nunca he visto los proyectos de los demás, yo nunca he visto la fe de los demás, yo nunca he visto las metas de los demás. Y el otro se dio cuenta de que era un bruto, de que era un necio, de que era un insensato y empezó un proceso de conversión. Pero necesitamos que alguien nos abra el entendimiento y nos abra los ojos y nos diga con sinceridad, rompiendo los respetos humanos, que nos muestre el rostro de Dios. ¿Cómo vamos a saberlo si nadie nos lo enseña? Entonces, tomemos las iniciativas, porque para eso ustedes se están preparando, para abrirle los ojos a sus mismos familiares. No les dé miedo decirlo, no les dé miedo representar al Señor. Y digámosle al Señor, vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Ten compasión de nosotros, ten compasión de nuestra familia. El Evangelio nos está hablando de un hombre necio, ¿no? De Herodes, que mandó matar a Juan y ahora está viendo espantos, ahora está viendo fantasmas, ahora le hacen saber, le hacen sentir que Juan el Bautista ha resucitado. Unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, porque Jesús estaba por ahí con esa sabiduría y como eran primos. Recuerden que Santa Isabel era prima de la Santísima Virgen María. Entonces, Juan y eran primos muy cercanos. ¿Cuántos se llevaban? 6 meses. Se llevaban 6 meses. Imagínense. O sea que eran muy parecidos de la familia. Entonces cualquiera se asusta, ¿cierto? ¿Y qué iban a saber ellos todo eso? ¿Qué iba a saber Herodes todo ese pasado? O ese crecimiento. O que iba a saber Herodes, que va a saber de amores si nunca los ha tenido. Lo que había tenido era pecados y adulterios y todas las cosas, ¿no? Otros, en cambio, decían que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y entonces Herodes reconoce que mandó decapitar a Juan. ¿Y quién es este de quien oigo semejantes cosas? Tenía ganas de verlo, pero no le permitieron verlo. Se le cerraron las puertas. Solamente lo vio un día antes de que muriera. O inclusive el mismo día. O un día antes o el mismo día, cuando lo llevaron allá, donde estaba de Herodes a Pilatos. Allá lo vio. Porque en algún momento le dijeron que Herodes lo buscaba para matarlo o algo por el estilo. Y Jesús se pegó una enojada. Vaya, díganle a ese zorro que el día tiene 24 horas. Como quien dice, y estoy caminando y desandando y haciendo mi trabajo. Que no ha llegado el momento. O sea que no tuvo tiempo de verlo sino allá, ya maltratado, desfigurado, burlado. Y cuando lo vio y tuvo la oportunidad del arrepentimiento, de arrepentirse, miren con quién se encuentra o cómo se encuentra. Borracho. Borracho para burlarse de él. Borracho para colocarle un traje rojo como a un rey de burlas, para colocarle una caña como un cetro. Y no sabía que esa burla y que todos esas mofas antes le estaban coronando.
antes de verdad le estaban dando el galardón. Así como no supieron los que estaban haciendo con Cosme y Damián los mártires de hoy, que antes les estaban dando la gloria, les estaban llevando a la resurrección, les estaban llevando a la corona de laurel, a la corona que no se marchita, a la corona de la resurrección, a la corona de el doble bautismo, bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de la sangre, o a beber el cáliz amargo que Jesús bebió para convertirse, para purificarse. Es decir, como que si el bautismo borra todos los pecados, si la unción de los enfermos reemplaza la confesión para un enfermo que no puede confesarse, y si el bautismo sirve hasta de confesión para cuando alguien ya se va a bautizar grande, sirve hasta de confesión también, pues también el martirio servía de confesión, el martirio servía de testimonio, dar la vida por el amor, dar la vida por Jesús, dar la vida por el que dio la vida por nosotros. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Queridos hermanos, gracias por esas alegrías que le dan a Jesús, gracias por esas alegrías que le dan a esa almita. Esa almita estaba apachurrada, la de ustedes, apachurrada, aburrida, en desgracia. Y esa almita les decía: llévame a Dios, llévame a mi hacedor, llévame al sagrario, llévame a la confesión, llévame a la reconciliación, llévame al perdón de los pecados, llévame a la purificación. Y hoy ustedes han recibido esa purificación a través de la confesión. No la vayan a manchar nuevamente con pecados graves. Y cuando eso suceda, inmediatamente busquen el desinfectante, busquen el detergente principal, que es la confesión, que es el arrepentimiento, que es la comunión, que es la Eucaristía, que es la oración, que es la humillación, que es decirle al Señor: apiádate de mí, que soy un pecador, ten compasión de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.